Seguimos adelante en Tele Buen Día. Es muy grato recibir al señor Héctor Lezcano, doctor Lezcano, ex ministro de Turismo y Deportes, actualmente presidiendo la Comisión de Programa del Frente Amplio y además el PDC en este cincuentenario. Lezcano, buen día, ¿cómo le va? Sí, buen día, Castro. Muy bien, gracias, Bueno. muy bien. Sí, 50 años del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Fundado en 1962 en una convención histórica que transformó la Unión Cívica, que venía de principios de siglo, en Partido Demócrata Cristiano. No solamente como un cambio de nombre, sino realmente una respuesta política, ideológica, organizativa, bueno, a un Uruguay que estaba cambiando, ¿no? Y que requería un partido, si fuera en una acción de cambio importante, y representando una corriente humanista cristiana en el país que después, bueno, aportó mucho al Uruguay. Fíjese, Américo Pla Rodríguez, ¿no? Ese gran laboralista, don Tomás Brena, creador de las asignaciones familiares, Juan Pablo Terra, para nosotros un líder, un inspirador, impresionante, la ley de viviendas, el cooperativismo, los estudios sobre la pobreza infantil, un gran político y un gran intelectual que aportó muchísimo al país. Ahora, y tantos otros. Claro, ¿no? Fíjese, Lezcano, cómo puede haber una síntesis en esa sigla que podría representarnos a tantos uruguayos, ¿no? Demócratas y cristianos, sin embargo, con un repliegue importante en cuanto a su caudal. ¿Por qué? Sí, señor. Así lo estoy planteando, mire, en todos lados. Es notorio que está debilitada, que no tiene la vitalidad que tuvo en los fines de la década del 60 y del 70. Recuerde usted la fundación del Frente Amplio, Juan Pablo Terra, con Selmar Michelini, General Sereni y los otros partidos, desde luego, que venían de corrientes del humanismo marxista, nacionalista, etcétera, para crear un hecho inédito en el país. Y las causas son muchas, seguramente, ¿no? Divisiones internas, mire, y uno tiene que asumir la primera responsabilidad como corresponde. El hecho de que muchos cuadros dirigentes después fuimos absorbidos por los gobiernos, o departamental, o después el gobierno nacional. La pertenencia a espacios más grandes siempre suponen, como la integración de un país, ¿no? Alguna pérdida en materia de identidad. Pero mire, como no puedo mirar hacia atrás, miro hacia adelante. Y la idea que tenemos en estos 50 años, desde una actividad que vamos a tener en Cambado el próximo sábado al mediodía, ¿no? El 1 de septiembre, de Encuentro de Generaciones Naranja, pues ¿se acuerda, Castro? El color naranja, ¿no? Entonces, hasta después un acto solemne, en fin, seguramente de octubre o noviembre, como corresponde, y con la mirada puesta no solo hacia atrás, ¿no? Al recuerdo, a la nostalgia, si me permite, en esta jornada tan especial, ¿no? Que a todo el mundo le vaya muy bien hoy, sino la mirada puesta hacia adelante, porque creemos que seguimos teniendo mucho para hacer de una identidad y de una agenda propia en materia de temas que para nosotros son muy fuertes, como desde luego la economía solidaria, la economía social, la economía humana, ¿no? Parece que muchas veces se evitó... Derecho a la vida, perdóname que ponga ese tema, ¿no? En el cual tenemos una posición muy firme, ¿no? Le decía Lezcano que, por ejemplo, cuando surgen las divergencias internas, parece que hubo una actitud hasta este momento muy vinculada a aquello de decir, no digamos nada de esto, o barramos por debajo de la alfombra. Hoy hay una necesidad de exhibir desde su punto de vista que existen las diferencias, que existen las divergencias y las fracturas. Mire, se acabó lo de barrer abajo de la alfombra, me parece que para todo, ojalá, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que avanzar en transparencia, en franqueza de comunicación, en mucha cristalinidad de los dirigentes políticos. Se padeció una situación tensa ahora en Salto, por ejemplo, ¿no? Sí, mire, ahora vengo, por ejemplo, de gira, estoy recorriendo el país, estuve en el norte, Rivera, Artigas, Bella Unión. Ahora vengo justamente, mira, anoche llegamos de Salto y Paysandú. Bueno, justamente ambos son lugares muy importantes de la democracia cristiana, tuvimos diputados en varios periodos en esos departamentos, una tradición muy rica, sede propia, y bueno, a veces las diferencias internas llevan a fracturas, pero yo he hecho un llamado al reencuentro, mire, porque cuando hay voluntad política, sentido de responsabilidad con recuperar intendencias que se perdieron, mantener, por cierto, el gobierno nacional para seguir avanzando en materia de cambios, bueno, esos reencuentros son siempre
posibles, ¿no? De manera que, bueno, usted sabe, Democracia Cristiana está en la Alianza Progresista, Sí. está en el Frente Liber Seregni. Bueno, tenemos una seña, una tarjeta de presentación clarita para la gente. Y como decía Juan Pablo Terra, somos lo que somos, ¿no? Y no nos creemos, por favor, ni dueños de la verdad. Y el humanismo tiene ese adjetivo porque hay otros humanismos, por suerte, ¿no? Desde luego. Y una gran vocación de servicio al país y de trabajar por el bien común, que yo Bien. creo que dejo de ser algo de modé, es algo muy vigente. El Desde interés ya. público de las mayorías y especialmente de los sectores más Bueno. pobres, siempre primero. El humanismo, por ejemplo, qué importante volver a reivindicar ese concepto, ese modo de vida en alguna medida, Sí, ¿no? sí, sin duda. Y estudiar sobre él, nos haría bastante bien. Lescano, esto lo toma también con la superior responsabilidad de presidir la Comisión de Programa del Frente Amplio, que ya está trabajando. ¿Eso implica estar ya con la mira puesta en las elecciones? Sí, por cierto que sí, porque mire, la presidenta del Frente, la senadora Xavier, nos hizo el honor de confirmarnos en la presidencia de la comisión. Anoche estuvo reunida en un muy buen clima, con la representación de todos los sectores, de las bases, y ha aprovechado esta gira para tomar contacto, para que la gente del interior participe en el programa nacional, si no, no podría tener ese nombre, ¿no? Y hay una masa crítica muy importante. Y sí, es pensar, digamos, que a partir de los logros, yo digo siempre, los dos gobiernos frente amplistas han cumplido el programa, pero no hemos podido cumplir todo el programa. Y entonces quedan todavía cosas pendientes. Un tercer Se gobierno requiere innovar, ¿no? No va a ser una presentación de más de lo mismo, ¿no? Claro. Sino innovar, tomar temas que, bueno, todos sabemos son duros, ¿no? El tema seguridad, el tema educación, fundamentalmente. Y estamos trabajando, Castro, sobre 3 pilares. Desarrollo sustentable e igualdad, un gran pilar con todo el tema productivo, pero también la igualdad social, ¿no? Porque se ha avanzado muchísimo realmente en ese campo y todavía nos falta llegar a una mejor distribución del crecimiento. El campo de la transformación democrática del Estado y de la sociedad, que siguen siendo una materia pendiente. Y por cierto, bueno, todo el tema de inserción internacional, tan vigente en este momento. Así que bueno, estamos como comisión asesora de los organismos políticos preparando, sí, un programa que va a tener mucha gente trabajando. Correcto, Lescano, usted ha asumido, ha proclamado la valentía para admitir aquellas diferencias internas. ¿En qué medida estas divergencias comprometen un tercer gobierno del Frente Amplio hoy? Mire, hay luces amarillas a veces que hay que saber mirar, ¿no? Para corregirlas, desde luego, con una gran voluntad y un gran sentido de responsabilidad con el país, ¿no? Con este tiempo de cambio. Yo creo que en la alternancia democrática, he dicho algún día el Frente Amplio no va a estar en el gobierno, ¿no? Porque eso es la democracia que existe solo si hay pluralismo político partidario, ¿no? De otro modo yo no creo que haya otro modelo democrático. Pero bueno, sin embargo es necesario continuar, sin ninguna duda, como creo que debemos y que podemos. ¿Y dónde advierte usted continuar. las luces amarillas? Y si son casi naranjas desde su punto de Mire, vista. gracias. Mire, tenemos que mejorar la relación fuerza política-gobierno, eso siempre es algo dificultoso. Tenemos que avanzar en consensos de renovación. Todos hablamos de renovación, pero bueno, hay que trasladarlo al tema de la base ideológica, de la base programática, política. Yo hago una lectura muy positiva de las elecciones internas y de la elección de la senadora Xavier, en ese sentido del cambio, que aún no agotó ni mucho menos lo que nosotros hubiéramos querido, un cambio más profundo de las propias estructuras de decisión. Quizás haya que pensar aún en esa posibilidad. Y por cierto, bueno, en todo lo que tiene que ser la continuidad y la mejora de la gestión de gobierno. ¿Le pareció interesante, por ejemplo, que una gran fuerza como el MPP perdiera un poco de peso específico dentro del Frente Amplio? Mire, yo, con gran respeto por los compañeros, creo en la bondad para el Frente Amplio de los equilibrios, ¿no? Y de que los contrapesos efectivamente funcionen. Y el MPP, que es una gran fuerza, sin duda, un gran espacio político creado desde luego por el presidente, que luego tuvo esa gran virtud, ¿no? de ser presidente realmente de todos, con el Frente Liber Seregni, sin desconocer otros espacios y realidades, pero el Frente Liber Seregni tenemos, mire, una gran esperanza realmente en que
bueno, mucha demanda de frentistas y de nuevos votantes, bueno, siga apareciendo. Y sinceramente soy optimista. Mire, Juan Pablo Terra hablaba de la sensatez básica del pueblo, como una condición, como una cualidad que creo que va a comprender, que comprende y que va a valorar que estamos en un país distinto al que tomamos en el 2005, sin estridencias, donde aún nos falta mucho, donde cometemos errores, pero donde se viene avanzando en ese país de la producción, sin duda, del trabajo con los empresarios, pero también en tiempos de distribución, y los indicadores son muy buenos, aun cuando le reconocía que falta tanto. Entonces soy optimista de que exista esa valoración de parte del pueblo, que nos endose un nuevo crédito en el 2014 para seguir trabajando. Y en todo caso lo que sí me gustaría decirles es que ojalá, porque advierto una campaña electoral prematura, ¿no? Estoy mucho en el Senado, como usted sabe, en este momento, y preocupado en algunas instancias de niveles de agresividad. De todos lados. De todos lados, sí. No, por cierto, de todos lados. Pero particularmente yo le diría que la oposición en esto no da respiro. Todavía estamos a tiempo, mire, de reconstruir estas mesas interpartidarias para temas de la seguridad, de la educación. Ojalá, pero allí, Lescano, seguramente hay ciudadanos que deben decir, bueno, pero ¿cómo volvemos a hablar de las mesas multipartidarias cuando llegan a un acuerdo, por ejemplo, en materia educativa, se sacan la gran foto, titulares de prensa el otro día, los medios concentrados, la televisión, la radio, y resulta que después tenemos una interpelación para saber por qué no cumplieron y el gobierno dice que sí cumple? Entonces, digo, el sistema político está comprometido en esa ausencia de confianza o pérdida de confianza de parte de la ciudadanía. Pero es tiempo de retomarla, mire, ¿no? ¿Le parece? Porque sí, yo creo que sí, yo creo en el sistema político uruguayo, en su estabilidad, hay gente bien intencionada en todos lados. Mire, yo no me quejo de las interpelaciones, es no solo un derecho constitucional, sino puede hacer mucho bien. Por cierto, a veces se peca por defecto y otras veces por exceso. El tema es ver si podemos mantener un tono alto, adecuado, ¿no? Y por otro lado, centrar el debate en cuestiones propositivas, ¿no? Y en términos programáticos, políticos. Por eso le digo, ojalá que la campaña electoral no se adelante tanto. Queda mucho por hacer y mucho por arrimar todos juntos. Y en el 2014, bueno, sea una campaña donde el pueblo pueda ver modelos, propuestas, proyectos. Ojalá, yo comprenderá que los demócratas cristianos seguimos creyendo que en este Frente Amplio está el instrumento, y a su vez creemos también en políticas de Estado, en confluencias, ¿no? El país lo merece y lo requiere, ¿no? Habló hoy de endosar un cheque de confianza. ¿A nombre de quién? ¿De Tabaré Vázquez? Bueno, espero que sí, mire, espero que sí. Incluso, nuevamente, el senador Astori también en esto con un gran gesto generoso, ¿no? Porque es una de las grandes figuras de la izquierda uruguaya, ¿no? Mire, yo creo que la izquierda tiene gente, bueno, por algo las encuestas se están dando, Tabaré Vázquez, Astori, el presidente Mujica, en fin, números tan importantes de adhesión personal, de simpatía, etcétera. Tiene los cambios de la renovación generacional, muy importante. Ahora, pensar en Tabaré Vázquez es pensar en una renovación generacional desde su punto de vista. Mire, yo creo que sí, porque cuando uno habla de renovación generacional no está refiriéndose exclusivamente a una cuestión etaria, que no tengo duda, por otro lado, que Tabaré va a traer mucha renovación en materia del gabinete, en materia de fórmula, etcétera. Pero yo creo que el Frente está en condiciones de lograr un equilibrio, ¿no? Fíjese usted, entre figuras. Bueno, no voy a negar que los demócratas cristianos tenemos ahí una línea fuerte de gente joven, Jorge Rodríguez, Antonio Carámbula, que está de subsecretario, el doctor Juan Andrés Roballo, inspector general de Trabajo, que nos enorgullece mucho porque creo también, permítame decirlo entonces, que dentro del PDC hay que ir a la renovación generacional, ¿no? Y uno ayudar desde un costado, estar ahí ayudando con la bandera, pero creo realmente en la renovación. Y luego, mire, el espacio Oliver Seregni, con respeto, por cierto, por muchas figuras, tiene mucha gente como Oscar de los Santos, el intendente de Maldonado, como el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, así como de los otros espacios, Daniel Martínez, Raúl Sendic. Son gente con la cual uno podrá coincidir total, parcialmente,
pero con estilos cada uno propio, representan realmente un caudal para esa renovación generacional muy importante, ¿no? Y usted ve la vitalidad del presidente Vázquez en ese sentido. Yo creo que el programa se renueva y el compromiso se candidato renueva. Eso es lo más importante, claro, ¿no? Se renueva el compromiso del Uruguay progresista. Correcto. ¿No? ¿Se define primero el candidato y luego el programa o es la inversa? No, son cosas juntas. Mire, el Congreso define el candidato y el programa, ¿no? Yo creo que esta generosidad que ha decidido Astori, bueno, allana también mucho las posibilidades de un pronunciamiento del doctor Vázquez. Siempre he dicho que hay que respetar, ¿no?, como corresponde, sus tiempos políticos, y él sigue con el compromiso. Sí. Pero en el fondo, bueno, hay que apurarse, deben decir ustedes en el fondo. Pero nosotros vamos a trabajar el programa con mucha responsabilidad, con mucha seriedad en estos 3 ejes que le señalaba, en diálogo con la sociedad, porque hay que escuchar, y sin barrer nada para abajo de la mesa, pero también teniendo la lista de logros, ¿no?, que han sido muchos y muy importantes, y lo que falta para hacer que estas reformas, que todavía no, por cierto, no han culminado, bueno, echen raíces, bases estructurales duraderas. A propósito de anclajes, de raíces, de bases estructurales, un lector atento de la política, ¿cómo interpreta un 39% de aprobación para el presidente Mujica, según una de las encuestas? Bueno, mire, como una de esas luces que yo le digo amarillas, no le voy a decir ya un lugar común que la gente sabe, la encuesta es una foto del día, a veces en una semana se juntan algunas circunstancias o un hecho político, en fin, que puede estar determinando una situación. Pero yo creo que esto es pasajero, absolutamente. Yo creo, mire, que con el presidente Mujica se podrá coincidir o discrepar. Yo he tenido el honor de acompañarlo también en la mitad del periodo en su gabinete. Me ha hecho un ofrecimiento, como usted sabe, muy generoso. A la embajada, que ahora tiene nombre, a la embajada, ¿está de acuerdo con que sea Carlos Pita? Sí, cómo no, absolutamente. Un gran compañero y un gran embajador en Chile, en España. Pero nosotros agradecimos ese honor y pensamos que tenemos que seguir acá en el país. ¿Le dolió un poco el escano? Después, visto todo en perspectiva, ¿sintió como un sabor amargo, un sinsabor? Bueno, mire, no le voy a decir que estuve contento, ¿no?, porque eso sería mentir. Y hoy hablé de transparencia y de mucha franqueza como corresponde. A mí me hubiera gustado seguir, ¿no? Teníamos muchos planes, etc. Pero le diría 2 cosas. Una, no solo el derecho, por cierto, del presidente. El presidente designa, el presidente remueve en los cargos. Pero era también un ciclo muy largo, ¿no? Y los ciclos en el poder, en particular de las personas, también tienen sus riesgos, y esto, como dije aquel día, no es un tema para el libro de Guinness, ¿no?, ni para el andarivel de la vanidad personal, en fin, que cada ser humano puede tener. Hay ciclos largos, la renovación de género también es un tema importante en el esquema de gobierno, esto tiene que, sin duda, acentuarse mucho más, y en ese caso, usted sabe, sigue el mismo equipo, claro. Chichán, Carámbula, Liberó. ¿Y siguió en contacto con Lilian, por ejemplo? No, por supuesto, cómo no. Mire, el otro día tuve, no solo, como usted sabe, compartimos la Alianza Progresista, sino tuve el gusto de asistir a un homenaje que a ella y a Mónica Xavier le realizó la comunidad armenia. Ella se siente muy armenia. Entonces, desde luego, hay estilos propios, hay cuestiones que son personales, intransferibles, y me parece muy bien que así sea, pero la voluntad de seguir construyendo una política de Estado en materia de turismo y en materia de deporte son muy fuertes. Eso no significa que, como le decía hoy, los demócratas cristianos tengamos nuestra propia identidad y podamos hablar en este caso sin involucrar a nadie más, como yo le decía hoy en el tema del aborto, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Bueno, en el cierre me gustaría compartir con usted declaraciones de la ministra de Turismo y Deportes respecto a esta controversia suscitada con la performance olímpica en Londres. Veamos lo que decía la ministra. Para estas Olimpiadas hubo varios apoyos, por eso a mí me llama la atención que se diga que fueron con un escarbadiente. Es una frase muy dura de un gobernante que debería estar informado. Creemos de cualquier manera que si nos miramos a nosotros mismos no podemos estar absolutamente conformes, incluso si miramos el continente sudamericano. Nosotros tenemos por primera vez la posibilidad de evaluar 4 años de trabajo consecutivos, pensando en el ciclo olímpico, pensando en lo que hicimos en Guadalajara,
y creo que lo tenemos que hacer con mucha rigurosidad. Algo que nosotros venimos visualizando hace tiempo es que las federaciones necesitan más apoyo, no solo el económico. Entonces estamos llamando a 3 técnicos, un psicólogo, un deportólogo, un técnico que pueda ayudar a planificar la tarea de las federaciones, justamente para asistir el trabajo de esas 56 federaciones que tienen un trabajo muy loable, pero que el siglo XXI nos está exigiendo otras cosas. Bueno, ¿cómo valora estas declaraciones? Porque en un momento alguien interpretó que podía ser un tiro por elevación a lo que había sido su propia gestión. No, no creo, mire, sinceramente, no creo porque la gestión era compartida y claro, usted sabe que trabajamos en equipo con la menor dosis de individualismo, ¿no?, posible, ¿no?, asumiendo, por cierto, la responsabilidad personal como corresponde. Yo comparto, mire, plenamente, porque me parece muy francas esas declaraciones de convocar a un debate. El Uruguay necesita mayor centralidad en el tema deportivo, en educación física, en la recreación. Este Plan Nacional Integrado de Deporte en el que viene trabajando la Dirección Nacional lo ha hecho con la participación de todos los actores involucrados, como debe ser, y está a punto de ser presentado. Habrá Ley Nacional de Deporte como de Turismo. Habrá, ojalá, mire, yo voy a trabajar en la dirección de la Ley de Transferencia de Jugadores Profesionales que está en el Parlamento. Y bueno, ese debate de ver si, bueno, si tenemos 56 federaciones, Uruguay realmente con sensatez a qué puede aspirar en materia de deportes, eso significa tomar prioridades para las posibilidades de competitividad que tengamos, etcétera. Y además con la prioridad para nuestros gobiernos de la dimensión social y comunitaria, del deporte como instrumento de salud física y mental, de inclusión social, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo comparto, ella ha dicho una realidad, yo creo que la comparte el Comité Olímpico Uruguayo con el doctor Maglione, con el cual hemos trabajado muy cerca de la Fundación Deporte Uruguay. Y entonces ese debate, y realmente me sorprendieron un poco también las declaraciones del intendente Zimmer, porque efectivamente se puede demostrar hoy con números, desde luego, que hubo un esfuerzo, un incremento del presupuesto y un apoyo importante que es insuficiente, sin duda, y hay materia pendiente, lo digo eso sí en términos autocríticos, como un centro de alto rendimiento. Pero el equipo sigue la misma línea y de ninguna manera un tiro por elevación. Bueno, Lescano, aquí mismo, en esta entrevista, no en este sector, pero en otro del Centro Montecarlo de Noticias, dijo usted por primera vez aquello del cepillo de alambre y el jabón. Se gastó el cepillo, ¿no? Sin mucho éxito, digamos. Mire, no se crea, no se crea. Yo creo que la gente entendió el mensaje. Dije que no solo el deporte, también la política y muchas actividades necesitaban en este país un baño de cepillo, de alambre, agua y jabón. En el fútbol yo creo que el doctor Corvo inició un proceso de cambio, siempre digo sin estridencias, pero que hay que reconocerlo. Y hoy este Ejecutivo ha hecho cosas muy importantes. A veces hay pasos atrás, sin duda. Tengo una opinión muy crítica a esto de renovar un contrato hasta por 10 años hacia adelante, con tantas incertidumbres, aunque siento un gran respeto por los dirigentes, porque yo he sido, no se olvide, dirigente de Liverpool, antes de la llegada de un gran presidente con gran respaldo económico, como es el amigo José Luis Palma, ¿no? Así que no soy de los que hace juicios rápidos en ese sentido. Pero bueno, yo creo que se ha avanzado, todo el proceso de selecciones, los resultados, nos animan a una tarea que es sin duda un proceso largo, pero soy optimista también. Hay quienes le adjudican al empresario Francisco Casal el hecho de que se haya desvinculado del gabinete. ¿Le consta? No, mire, sinceramente no. No le voy a ocultar que tengo en esto una posición, como se sabe, firme. He terminado un laudo judicial en este momento con el señor Gutiérrez porque él dejó claro que no quería afectar la honorabilidad ni la moralidad porque es mi único capital, Daniel, vio, el único que tengo y lo tenía que defender y donde corresponde. Y tengo diferencias, y tuve en ese sentido diferencias con algunas actitudes del propio presidente, que no en lo personal, sino que señalaba que podían debilitar institucionalmente la gestión del gobierno. No lo voy a ocultar porque no sería honesto, pero con la misma franqueza creo que toda esa situación no tuvo ninguna relación con una decisión franca y honesta que muy hasta cálidamente, le diría, me transmitió el presidente Mujica, que sigue siendo mi presidente. En fines seguramente de octubre o noviembre, como corresponde,
Y con la mirada puesta no solo hacia atrás, ¿no? Al recuerdo, a la nostalgia, si me permite, en esta jornada tan especial, ¿no? Que a todo el mundo le vaya muy bien hoy, sino la mirada puesta hacia adelante, porque creemos que seguimos teniendo mucho para hacer de una identidad y de una agenda propia en materia de temas que para nosotros son muy fuertes, como desde luego la economía solidaria, la economía social, economía humana, ¿no? Parece que muchas veces se evitó... Derecho a la vida, perdóname que ponga ese tema, ¿no? Claro, en el cual tenemos una posición pero muy firme. Esta sigla que podría representarnos a tantos uruguayos, ¿no? Demócratas y cristianos. Sin embargo, con un repliegue importante en cuanto a su caudal. ¿Por qué? Sí, señor. Así lo estoy planteando, mire, en todos lados. Es notorio que está debilitada, que no tiene la vitalidad que tuvo en los fines de la década del 60 y del 70. Recuerde usted la fundación del Frente Amplio, Juan Pablo Terra, con Selmar Michelini, General Sedeni y los otros partidos, desde luego, que venían de corrientes del humanismo marxista, nacionalista, etcétera, para crear un hecho inédito en el país. Y las causas son muchas, seguramente, ¿no? Divisiones internas, mire, y uno tiene que asumir. Seguimos adelante en Tele Buen Día. Es muy grato recibir al señor Héctor Lescano, doctor Lescano, exministro de Turismo y Deportes, actualmente presidiendo la Comisión de Programa del Frente Amplio y además el PDC en este cincuentenario. Lescano, buen día, ¿cómo le va? Sí, buen día, Castro. Muy bien, gracias, muy bien. Sí, 50 años del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Fundado en 1962 en una convención histórica que transformó la Unión Cívica, que venía de principios de siglo, en Partido Demócrata Cristiano. No solamente como un cambio de nombre, sino realmente una respuesta política, ideológica, organizativa, bueno, a un Uruguay que estaba cambiando, ¿no? Y que la primera responsabilidad como corresponde, el hecho de que muchos cuadros dirigentes después fuimos absorbidos por los gobiernos, o departamental, o después el gobierno nacional. La pertenencia a espacios más grandes siempre suponen, como la integración de un país, ¿no? Alguna pérdida en materia de identidad. Pero mire, como no puedo mirar hacia atrás, miro hacia adelante. Claro. Y la idea que tenemos en estos 50 años, desde una actividad que vamos a tener en Cambado el próximo sábado al mediodía, ¿no? El 1 de septiembre, de Encuentro de Generaciones Naranja, pues se acuerda, Castro, el color naranja, ¿no? Entonces, hasta después un acto solemne que requería un partido, si fuera en una acción de cambio importante, y representando una corriente humanista cristiana en el país que después, bueno, aportó mucho al Uruguay. Fíjese, Américo Pla Rodríguez, ¿no? Ese gran laboralista, don Tomás Brena, creador de las asignaciones familiares, Juan Pablo Terra, para nosotros un líder, un inspirador, impresionante, la ley de viviendas, el cooperativismo, los estudios sobre la pobreza infantil, un gran político y un gran intelectual que aportó muchísimo al país. Ahora, y tantos otros. Claro, ¿no? Fíjese, Lescano, cómo puede haber una síntesis en